Clase. Vamos a compartir un video de corriente alterna en la forma más simple de poder entender este tema. Los circuitos que hemos analizado en videos previos han sido en corriente directa, en los cuales el voltaje y la corriente son constantes en el tiempo y generalmente son utilizados en dispositivos electrónicos de baja potencia, como un teléfono celular o un control remoto. Sin embargo, existen dispositivos de mayor potencia que utilizan corriente alterna, esto es voltajes y corrientes que varían en el tiempo. De manera general, todos los equipos que se manejan con baterías como celulares, laptops o calculadoras utilizan corriente directa proveniente de la misma batería. Por otra parte, equipos de mayor potencia como lavadoras, licuadoras o ventiladores utilizan motores que requieren de corriente alterna para su correcto funcionamiento. La corriente alterna tiene básicamente dos características. La primera es que la señal de la corriente varía en el tiempo y la segunda es que tiene un periodo, lo cual quiere decir que se repite después de un tiempo. A consecuencia del periodo, la señal de corriente alterna tiene una frecuencia que nos indica la rapidez con que la señal vuelve a repetirse. La energía eléctrica se genera como corriente alterna en las plantas de energía. Esto debido a que el generador eléctrico de las plantas eléctricas trabajan con el principio de inducción magnética y produce señales de voltajes en forma senoidal. La señal de voltaje senoidal, al salir del generador, tiene una amplitud de miles de volts. Las plantas generadoras de energía eléctrica normalmente se encuentran alejadas de las ciudades, por lo que es necesario transmitirla por líneas de alto voltaje hacia las ciudades. Eso es lo que hacía la clase pasada, ¿no? Estas plantas generadoras de corriente están fuera de la ciudad y son corriente alterna y tenemos que trasladarla por medio de transformadores y líneas de transmisión a la ciudad. Para lograr dicha transmisión de energía de manera eficiente, es necesario utilizar transformadores que aumentan aún más el voltaje que se genera en la planta, y cuando llega a las ciudades de nuevo se utilizan transformadores para reducir el voltaje y distribuirlo. Entonces acá hay dos transformadores. Un transformador, a consecuencia del periodo, acá hay transformadores que elevan la potencia para que llegue a las ciudades. Y cuando llega a la ciudad, se utiliza plantas generadoras de energía eléctrica transmiten de manera eficiente. Cuando Ciudades llega de acá a la nuevo ciudad, se utiliza transformadores reductivos. Aquí en nuestra casa, 220 voltios. Entonces, estas líneas de transmisión son las que están, por ejemplo, acá, Camino Chosica, como le decía, ¿no? Camino Chico, porque estas líneas de plantas de generación eléctrica están en la sierra, donde hay lluvias. ¿Sí? transformadores para reducir el voltaje y distribuirlo. Posteriormente, en zonas residenciales, se usan otros transformadores que bajan aún más el voltaje a 127 volts. Este es el voltaje que se maneja en México con una frecuencia de ¿no? Sabemos que en Perú 220, ¿cierto? 60 Hz. Los contactos eléctricos de tu casa tienen una señal de voltaje senoidal y podemos representarlos como una fuente de voltaje de corriente alterna. En un circuito eléctrico donde se utiliza corriente alterna, es común encontrar dos elementos esenciales. Uno es el capacitor y el otro es el inductor, los cuales provocan un efecto de desfasamiento entre el voltaje y la corriente. Ahora que ya conoces la diferencia entre la corriente directa y la corriente alterna, podrás comprender el uso de fuentes de voltaje de corriente alterna, así como la importancia del uso de capacitores e inductores en este tipo de circuitos que se explicarán más adelante.
Acá. Vamos a cerrar la clase, ¿no? Entonces, al entender cuál es la diferencia entre la alterna y continua, vamos a ver cuáles son esas funciones de las ondas, qué partes, qué componentes tiene, ¿ah? Veamos. Corriente alterna. No, la alterna es la que hemos visto que varía su función en el tiempo, ¿no? Valor máximo y un valor mínimo. Aumenta de 0, llega, supongamos, para el periodo de 120 voltios, va descendiendo y nuevamente llega a 0. Mientras que la corriente continua, que está en las fuentes de batería y voltaje, es constante, ¿no? En otro caso, ejemplo, era 9 voltios. ¿Cierto? Muy bien. ¿Por qué es necesario usar corriente alterna? ¿Por qué? Porque dice la transmisión de energía es más fácil y a menor costo que la continua, ¿no? Construye, por ejemplo, una fuente de batería, ¿no? Entonces sabemos que, por ejemplo, tenemos una fuente de batería. ¿Cuándo se acaba la batería? Cuando se acaban los componentes químicos que están acá adentro, ¿no? Imagínense, hacer tremenda batería para una ciudad se consumiría, ¿no? Siempre la corriente alterna, que viene de las plantas de transmisión eléctrica, generación eléctrica, es continua. Me refiero a que no se pierde, siempre está en continuo trabajo. Entonces, esa energía no se pierde, no es necesario tanto costo, ¿sí? ¿Qué más? La tensión alterna puede elevarse o disminuirse con facilidad y sus pérdidas son despreciables. ¿Por medio de qué se eleva? De los transformadores que hemos visto, ¿no? Un transformador de elevación, para que él siga todo el línea de transmisión, llega a nuestra casa, un transformador reductor, para que podamos utilizarlo. Su campo de aplicación es más amplio que la corriente continua, claro, en motores, transformadores, tiene un campo de aplicación bastante. Hay una gran facilidad en el manejo de los parámetros. Esto hace que el control y la protección del sistema sea más simple en corriente continua. ¿Sí? Es mucho más simple ¿Cómo se genera? Bueno, esta forma, a través de un flujo magnético, pero lo que nos importa es la forma de la onda, eso es lo que nos importa. Por eso quiero que vean lo que está acá. ¿No? Este es como si diera vuelta un círculo. Ustedes hablan de círculo trigonométrico, ¿cierto? Ustedes pueden entender esto. 0 grados, 90, 180 y a 360. De esta forma es igual. La onda tiene una revolución, o sea, tiene un punto inicial y un punto final de un ciclo. A partir de acá, nuevamente la onda se repite. Lo que nos importa para nosotros es el tiempo, acá está en grado, el tiempo que dura la onda, ¿ya? En este caso una onda sinusoidal. Cuando ustedes vean el tema de trigonometría, cuarto, quinto, y justamente ven estos tipos de ondas. Onda senoidal, onda de coseno, tangente, cotangente, secante, todos son formas de ondas que se grafican. Y precisamente la forma de onda alterna tiene esta forma de onda sinusoidal. ¿Bien? Muy bien. Esto es lo que nos importa saber para nosotros. Un ciclo. Hasta acá es un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Entonces, hay 3 ciclos, 3 repeticiones en un segundo. Entonces, la frecuencia me indica el número de ciclos en un segundo. Ahí, entonces, divido, ¿no? En un segundo. ¿Cuántos ciclos hay? 1, 2, 3. 3 ciclos por segundo sería 3 Hz. Hertz. Por ejemplo, para nosotros la onda sinusoidal que llega a nuestra casa es de 60 Hz. Entonces, imagínense, ¿qué significa 60 Hz? De que en un segundo hay 60 ciclos, ¿no? 60 ciclos. Entonces, esta onda va a ser mucho más pequeña para que se repitan los 60 ciclos. Entonces, yo puedo deducir que a mayor frecuencia, mayor repeticiones. Menor frecuencia, la repetición es menos. ¿Ya? Ciclos por segundo. Seguimos. ¿Qué más partes tiene una onda sinusoidal o una onda alterna? Un valor, amplitud máximo, que vea ya no está cero, y un máximo nuevamente regresa,
una onda negativa y regresa acá. Es el valor máximo positivo o negativo de una onda de corriente alterna. ¿Ya? Y el periodo es el tiempo requerido para un ciclo completo. O sea, no confundir acá. Esto es un segundo, número de repeticiones, frecuencia. Y el periodo es el tiempo que se demora solo para un ciclo nada más. Solo para un ciclo. Es muy distinto el concepto. Hay una relación entre frecuencia y periodo. ¿Cuál es la relación? Es la siguiente. El periodo está en segundos y la frecuencia en ciclos por segundo, en hertz. El periodo es la inversa de la frecuencia. Periodo es la inversa de la frecuencia. Ejemplo. Si yo tengo una onda senoidal, que el periodo es 1 milisegundo. El periodo es 1 milisegundo. 1 milisegundo supone que es 1 entre 1000, ¿cierto? 0.001 segundo es el periodo. ¿Cuánto sería la frecuencia? La inversa sería 1 entre 0.001 sería 100 o 1000 Hz. 1000 es 1 kilo. La frecuencia sería 1 kilohertz. Entonces, si la frecuencia de esta onda, si el periodo es 1 milisegundo, la frecuencia es 1 kilohertz. Entonces, esto es relación a que tener en cuenta. Periodo, inversa la frecuencia. A ver, ¿qué dice acá? Comportamientos ideal y real, ¿no? A ver. Tengo aquí una fuente que es alterna, no es continua en este caso. Una resistencia ideal es un elemento pasivo que disipa energía en forma de calor según la ley de Joule, claro. Supongamos que tengo acá una plancha, ¿no? Conecto a mi fuente de voltaje de mi casa. Saben que la plancha tiene una resistencia grande. ¿Qué va a pasar? La corriente que llega por acá parte, o en este caso todo, se va a transformar en calor, ¿no? El calor va a ser para yo poder utilizar mi plancha. ¿Sí? En general, todo componente eléctrico, incluso en nuestros cables, hay calor. Por eso lo que dije en la clase pasada, ¿no? Cuando se conecta demasiado cable junto, el cable es de mala calidad, es muy delgado, se va a recalentar y se va a fundir, porque parte de la energía se pierde en forma de calor, por medio de la ley de Joule. También establece una relación de proporcionalidad entre la intensidad y la intensidad de corriente que la atraviesa y la tensión medible en sus parámetros, relación conocida como ley de Ohm. Lo que hemos hablado el trimestre, ¿no? Ley de Ohm con el voltaje es igual a voltaje en este caso mu sub t, pero en este caso es una función senoidal que va cambiando en el tiempo. Sería voltaje, corriente que también va variando en el tiempo, o resistencia, ¿no? La función es la misma, sino que en este caso ya no es constante, va variando en el tiempo, ¿no? En un tiempo va a ser 0 voltios, 50 voltios, hasta 120 voltios. La pregunta es, ¿por qué si la onda sinusoidal varía en el tiempo, por qué 220? ¿No debería ser en el momento 0, 5, 6, 7, 8? ¿Ah? ¿Por qué es 220? Porque es el valor máximo que se obtiene, sino que hasta a tanta velocidad, es a tanta velocidad que tú no lo puedes diferenciar. Cuando tú coges tu multímetro y pones en tu corriente, te bota 220 voltios, ¿no? También en la clase pasada de que yo por medio de qué elemento puedo ver esta gráfica, por medio de un osciloscopio, ¿no? Osciloscopio puedo ver cómo es la forma de esa gráfica. Ahí está lo que le dije, ¿no? El voltaje, que ya es variable, es la resistencia, que es constante, por el tiempo también que va variando. Corriente en función del tiempo. Y T, la corriente eléctrica que atraviesa la resistencia de valor R, y mu sub T, la diferencia potencial o voltaje que se origina en forma alterna. En general, una resistencia real podría tener diferente comportamiento en función del tipo de corriente que circule por ella. Es en forma ideal, ¿no? Es en forma ideal. En forma continua, como ya hemos hablado, una resistencia real
Forma continua se comporta prácticamente con la misma forma como si fuera ideal. La resistencia es voltaje entre corrientes, ¿no? En este caso el voltaje es constante, ¿no? 9 voltios, ¿no? 8 voltios de acuerdo a mi fuente de mi batería que estoy usando. Entonces, la relación es la misma, sino que en este caso va a depender del momento exacto que estoy midiendo. La relación es la misma, voltaje, corriente por resistencia. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio acerca de esto, a ver, dice. Una corriente alterna, atención a esto, atención todos, ¿sabes? Porque esto puede ir en el examen. A ver, ¿están todos despiertos? ¿Atentos? A ver. Tengo una corriente alterna que varía en un ciclo completo de 1 sobre 100 segundos. Un ciclo completo. Ah, ya. Un ciclo. Entonces, recordamos acá un ciclo. Acá está. Varía en un ciclo. En un ciclo. Este es un ciclo, ¿no? Estamos hablando de periodo. ¿Por qué varía en un ciclo? Hablamos de periodo. Estamos hablando entonces de periodo. Bien. Acá está. Dice. Alterna varía en un ciclo 1 entre 100 segundos. Ahí, entonces, 1 entre 100 segundos sería el periodo, ¿no? Periodo. 1 entre 100 segundos sería 0,01 segundo a 10 milisegundos. O sea, el periodo de esta onda es 10 milisegundos. Es lo que te está indicando el ejercicio. Repito, una corriente alterna varía en un ciclo completo de 1 entre 100 segundos. Ya. 1 entre 100 sería 0,01 segundo, 10 milisegundos. O sea, que esta onda tiene un periodo de 10 milisegundos. ¿Cuál es su periodo? Lo hemos hallado. Si la frecuencia de la corriente tiene un valor máximo de 5 amperios. ¿Cuál es el valor máximo de 5 amperios? O sea, ¿será que máximo sería 5 amperios, el valor máximo? Bien. Calcules el valor de la corriente en grados y milisegundos. Bueno, ya hemos hecho el periodo, ¿no? Sería 10 milisegundos. Tiene un valor máximo de 5 amperios. ¿Cuál es el valor de la corriente? Fácil, pues si es 5 el valor máximo, también es 5 también. También es 5 el valor máximo de la corriente. El máximo de la corriente sería 5. Acá mismo te está dando la respuesta, ¿no? Tiempo, la inversa, el valor máximo de corriente también sería 5 amperios. ¿Está bien? ¿Está fácil? Esta parte, alumnos, a ver, respondan esta parte está fácil, quiero que entiendan. Tienen que tener bien los parámetros de la onda sinusoidal, frecuencia y tiempo. A ver, Acevedo, ¿está claro? Me fui un rato, profe, por mi jugo. ¿Puede volver a repetir, por favor? Ya. Cualquier pregunta, háganme llegar. Ya vamos a repetir esta parte, quiero que esté claro. A ver, para todos. Esta parte. ¿Cuál es la diferencia entre frecuencia y periodo? La frecuencia es el número de ciclos o también el número de repeticiones en un segundo, ¿no? Un segundo. ¿A qué cuántas repeticiones? 1, 2, 3. Ahí, entonces hay 3 ciclos o 3 repeticiones en un segundo. La frecuencia sería 3 entre 1, 3 Hz. Esa es la frecuencia de mi onda. Muy bien. El periodo es el tiempo solamente en una repetición. O sea, acá, si yo mido de acá a acá, sería solamente el periodo. ¿Cierto? Es el tiempo en una repetición o en un segundo. Hay una relación de fórmula. El periodo es la inversa de la frecuencia. El periodo está en segundos, frecuencia está en hertz. Acá tengo un ejemplo. Si el periodo es 1 milisegundo, ¿cuánto es 1 milisegundo? 1 sobre 1000, ¿cierto? 0,01 segundo. Este es el periodo. ¿Cuál es la frecuencia? Simplemente divido la inversa, sería 1 entre 0,001, 1000 Hz o 1 kilohertz. 1 kilohertz. Esto ya hemos hablado. Esto es lo que me importa. Atención todos.
La pregunta dice, tengo una corriente alterna que varía en un ciclo 1 sobre 100 segundos. Ah, ya, un ciclo. Entonces hablamos de, acá está, un ciclo. Estamos hablando de periodo. Varía en un ciclo, periodo. ¿Cuánto dice que varía? 1 sobre 100 segundos. Ah, ya. Entonces, 1 sobre 100 segundos sería nuestro periodo. ¿Cuánto vale 1 sobre 100? 10 milisegundos. Entonces, ¿cuánto es el periodo de esta onda? 10 milisegundos. Ya, por aquí me está dando que la frecuencia varía en un ciclo, 1 sobre 100. 10 milisegundos. ¿Cuál es su periodo según la fórmula? 10 milisegundos. Y aparte dice que tiene un valor máximo de 5 amperios. O sea, el valor máximo de mi onda es 5. El valor máximo es 5 amperios. ¿No? Valor máximo 5 amperios. La pregunta, ¿qué más dice acá? ¿Cuál es el valor de la corriente? Solamente acá, en grados de milisegundos, vamos a dejarlo ahí nada más. El valor de la corriente también sería 5 amperios, ¿no? El valor máximo. El valor. Lo que nos importa es el valor máximo de nuestra corriente. ¿Está? ¿Está claro, no? ¿Hasta acá alguna pregunta? Vamos a entrar a esta parte de la onda, que es la longitud de onda. Pero antes quiero que vean un video para que entiendas qué longitud de onda. Vamos a ver. Bueno, antes de entrar a esta parte, ¿hasta acá alguna pregunta, alumnos? ¿Está claro? Guamancha. ¿Dónde está Guamancha? Acá está. ¿Entendieron esta parte? Tiene que tener bien claro los conceptos de longitud, perdón, periodo y frecuencia. Periodo en segundos, frecuencia inversa del periodo. ¿Ya? Porque de repente vamos a bajar esa asignación hoy día y de repente hay una pregunta de esa forma. Y este trimestre creo que vamos a tener examen, este trimestre creo, por eso hay que entender bien esta parte. Frecuencia y periodo de una onda sinusoidal. Muy bien. Ahora, esta forma de onda sinusoidal también, dígame Castillo, no tengan miedo en hablar para todo, no hay ningún problema. Ya, después hablamos de eso, ya, vamos a ver, vamos en el tema, después hablamos de esto, de Castillo. A ver. ¿Qué otra cosa más? Esta forma de onda que hemos hablado el día de hoy es una onda que se repite no solamente en los circuitos eléctricos, también se repite en el espacio. ¿Ya? Esta onda también se propaga en el espacio. Vamos a ver acá, por ejemplo, quiero compartir una foto con ustedes. Espectro electromagnético. Vamos a ver acá. Acá está. Quiero que vean esta parte que está acá. A ver. ¿Ven esta parte? Miren, estas son las ondas que hay dentro del espectro electromagnético. Ondas de radio, microondas, infrarrojos, luz visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Ajá. Repito, ondas de radio, ondas microondas, infrarrojos, luz visible, luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Mi pregunta es, señor Acevedo, ¿tú puedes ver las ondas? ¿Tú puedes ver las ondas tipo microondas? ¿Tú las puedes ver? ¿Sí o no? No, ¿Los rayos X los puedes ver? tampoco. La verdad, tú que verdad la vez pasada te sacaste una placa para tu brazo, ¿te acuerdas? Claro.
Sacaron rayos X, ¿cierto? Ah, Miren, nosotros solamente podemos ver nada más esta parte del espectro electromagnético, luz visible, nada más. El resto de ondas no lo podemos ver. Sin embargo, existen. Y miren cómo varía la frecuencia de la onda, ¿no? Este tiene poca frecuencia, poca frecuencia. A medida que aumenta esta frecuencia, las ondas son mucho más pegadas. Significa que su frecuencia es mucho mayor, ¿cierto? Acá tiene la frecuencia, cómo va aumentando. 10 a la cuarta, 10 a la 8, 10 a la 12, 10 a la 15. Los rayos X y gamma, la frecuencia es mucho más amplia, mucho más alta la frecuencia. Entonces vamos a hablar acerca de este tipo de ondas, que tiene relación con lo que estamos hablando. Y lo que está acá es la longitud de la onda. La longitud de la onda. ¿Ya? Entonces vamos a ver esta parte que está acá. ¿Qué es longitud de onda? A ver, un ratito. Vamos a dejar de compartir esto ahora sí. Cortamos esto que está acá. Propiedades de la onda electromagnética. A ver. Ahí está. ¿Qué es el sonido? El sonido es una perturbación mecánica en algún medio elástico. Hablando musicalmente, el sonido es movimiento y vibración. El movimiento armónico simple es cuando un cuerpo vibra o entra en oscilación. Gráficamente podemos representarlo por el círculo unitario, cuyo objetivo del círculo es encontrar las funciones trigonométricas que el movimiento armónico simple produce, por lo que la onda sinusoidal es producto del movimiento armónico simple. Así pues, todos los sonidos que llegamos a escuchar son representados gráficamente gracias a la onda senoidal. Una de las propiedades de esta onda senoidal es la amplitud. Físicamente, la amplitud es el grado de movimiento de las moléculas del aire en la onda. Si hablamos de amplitud en relación al sonido, es la cantidad de presión sonora que ejerce la vibración en el medio elástico, que en este caso es el aire. En otras palabras, la amplitud determina la cantidad de energía que contiene una señal sonora. En la gráfica de la onda, la línea respecto a X se le conoce como línea de equilibrio, que representa que tenemos una parte positiva y una parte negativa, donde tendremos la misma distancia de la línea de equilibrio hasta el punto más alto, llamado cresta, y desde la línea de equilibrio hasta el punto más bajo, llamado valle. Esta distancia, que es igual en ambos lados, la conocemos como amplitud. Psicoacústica y musicalmente podemos distinguir o identificar la amplitud como sonoridad, volumen y dinámica. Entonces es cierto si decimos que en cuanto más fuerte sea un sonido, mayor amplitud tiene, porque ejerce una presión mayor en el medio. Aunque no hay que confundir el volumen con la potencia acústica. En el siguiente ejemplo, al mismo volumen en el que se está escuchando este video, podemos distinguir la amplitud de un sonido, ya que se satura o se escucha con más gain. Concluimos que en función de su intensidad, loudness, de un sonido se percibe como más fuerte, intensidad elevada, o más flojo, intensidad baja. Bueno, lo que he hablado acá acerca de la amplitud, ¿no? Que en este caso habla acerca de la longitud, la amplitud de la onda. Mientras sea más intenso, va a tener mayor
mayor tamaño, ¿no? Esto es lo que quería que vean, longitud de onda. ¿Qué longitud de onda? Lo que creo que acá es qué longitud de onda para nosotros, para poder hacer lo que falta. A ver. Esta es una onda, sino que en función, esta es la longitud de la onda. El punto que hay, la distancia en metros entre dos puntos, ¿no? Dos puntos. Sino que en este caso, la longitud de la onda ya está en metros, ya no está en función del tiempo, porque hemos hablado hace rato de periodo y frecuencia, pero en función del tiempo. En este caso estamos hablando de en función de distancia. Entonces, tengo una onda, tiene esta longitud de onda en metros. En metros. Por eso vimos, ¿no? La longitud de la onda del espectro que está acá está en metros, ¿no? O sea, olvídense un poco de frecuencia y tiempo. Ahora hablemos de longitud de onda en metros. Ya, vamos a ver esta parte que está acá. Vamos a ver. Acá esta parte. Longitud de la onda en metros, ¿no? Mayor sea la longitud, también tiene relación con la frecuencia, ¿no? Frecuencia y longitud de onda van juntos de la mano. Si no, en este caso la longitud de la onda está en metros. ¿Ya? En este caso la longitud es más pequeña, pues, ¿no? Ya que la frecuencia aumenta, la longitud de la onda es mucho más pequeña. Por eso acá está menos 8, menos 10, menos 12. Porque la distancia es mucho más pequeña, ¿no? La frecuencia aumenta, pero la distancia se hace mucho más pequeña. Entonces, esto es la longitud de la onda. 2 puntos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago para desarrollar acá mi tema? Veamos acá. Acá está. La longitud de la onda es uno de los parámetros que se utiliza vamos a ver un momentito, vamos a sacar la clase para responder a ese. La longitud de la onda es un parámetro, es uno de los parámetros que se utiliza para definir físicamente una onda, ¿no? Este parámetro puede definirse como para toda onda periódica, es decir, para el tipo de onda que se repite con exactamente la misma forma cada intervalo de tiempo. A ver. En una onda periódica, la longitud de onda es la distancia física entre dos puntos a partir de los cuales la onda se repite. Claro, lo que le decía, ¿no? Tengo de dos puntos en la longitud de la onda. Esta definición puede verse claramente en la onda sinusoidal. En este caso, la longitud de la onda es la distancia entre dos crestas, o entre dos valles, o entre dos puntos, en lo que la longitud de la onda es igual a 0. A ver. Repetimos esta parte. ¿Cuál es la longitud de la onda? La distancia entre dos puntos iguales. O entre las crestas también. O en el punto 0. La longitud de la onda está en metros. Muy bien. Seguimos. Acá dice, ¿no? Es la distancia entre dos crestas, un valor máximo, o entre dos puntos donde tiene el valor igual a 0. Ahí está. La longitud de la onda entre dos puntos máximos, entre dos puntos igual a 0. Es la longitud de la onda. Dado que la longitud de la onda es un sistema espacial, debe medirse en longitud. Puede ser metros, kilómetros o su múltiplo, ¿no? O milímetros, nanómetros. Habitualmente la longitud de la onda se representa por la letra lambda. Longitud de la onda. Este parámetro puede definirse para cualquier tipo de onda periódica, incluyendo ondas de sonido, ondas electromagnéticas, ondas de corriente, de voltaje. Ejemplo. Atentos a esta para atentos. Longitud de la onda. Longitud de la onda. Es la relación de la velocidad de propagación de la luz y la frecuencia que vamos a ver. La fórmula es, con la longitud de la onda, es la velocidad de propagación entre la frecuencia. Velocidad, metros sobre segundo, frecuencia inversa del segundo,
se cancelan y te sale la longitud en metros. La velocidad de la luz de transmisión siempre es, esta es fórmula, siempre es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, yo necesito hallar la frecuencia, necesito hallar la longitud de la onda, tendría que saber cuánto vale la frecuencia, ¿no? Divido y hallo la longitud de la onda. Ejemplo. Acá está. El canal 2 de TV, no, frecuencias latinas, pongamos, tiene una frecuencia de ¿cuánto? 60 MHz. ¿Cuál es su longitud de la onda? O sea, ¿cuál es la distancia entre dos puntos máximos de la onda en metros? La fórmula es velocidad entre frecuencia. La velocidad es 3 por 10 a la 8 entre la frecuencia. Entonces dice, ¿cuándo es la longitud de la onda de este tipo de onda del canal 2? Divido simplemente la velocidad 3 por 10 a la 8 entre 60 Hz. Megahertz. Mega es 10 a la sexta, ¿no? Ustedes ya son tromes operando. Sale 5 metros. Ahí, entonces, la longitud de la onda de la canal 2 es de 5 metros. Entre dos puntos vale 5 metros. ¿Bien? Repito esta fórmula, repito esta parte. ¿Cómo hay la longitud de la onda de un tipo de onda específico? Divido la velocidad de la luz o de propagación entre la frecuencia. La velocidad siempre va a ser 3 por 10 a la 8. La frecuencia y la longitud en metros. Ejemplo. Tengo el canal 2 de TV, tiene una frecuencia de 60 MHz. ¿Cuál es la longitud de la onda? Divido simplemente velocidad entre frecuencia. 3 por 10 a la 8 entre 60, 10 MHz, que es mega, es 10 a la sexta. Dividimos y hallamos que vale 5 metros. Bien, jóvenes. ¿Hasta acá hay una pregunta? Está sencilla la clase, ¿no? Pues hoy hemos hablado de ondas senoidales, ondas alternas, frecuencia, periodo y longitud de la onda. ¿Una consulta en la clase hasta acá? ¿O hago preguntas? Pregunta, por Roban Cari. ¿El periodo en qué unidades está? Unidad de medida. ¿Cómo? ¿El periodo en qué unidad de medida está? Periodo de la onda. ¿Qué periodo? ¿En hertz? No. Guamancha. ¿El periodo en qué unidad de medida está? Amperios. ¿No? ¿Quién sabe la respuesta? Para ponerle puntos. Periodo. Profe, Dime. ¿es H y Z? No. ¿En segundos? Segundos. ¿Quién respondió? Calderón, profe. Ah, pero ese es el tiempo, profe. ¿Cómo? Calderón. Está en Segundos. segundos. El tiempo. Periodo es tiempo. Periodo. Tiempo. Longitud de la onda. ¿En qué unidades está? Dijiste Bustamante, ni siquiera apareció tu mensaje acá. Longitud de la onda, ¿en qué unidad de medida está? Hemos hablado ahorita, es un segundo. ¿Nadie? Señor, te están que duermen en la clase ustedes, señores.